Finalmente, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dio una sentencia, aclaró las cosas. La sentencia del caso Asensio, Rosario y otros contra México. Fue el Estado. Felipe Calderón dijo que había sido una gastritis y resulta que no. Resulta que un abuso sexual, graves lesiones, así como la falta de atención médica causaron la muerte de la señora Ernestina Asensio Rosario, y Felipe Calderón dijo que había sido una gastritis. ¿Qué otros casos violentos hubo en el sexenio de Felipe Calderón? Y los taparon diciendo que había sido simplemente daños colaterales o que habían sido gastritis. El fin de Calderón está cerca. Con la llegada de Ernestina Godoy, el escenario se pone todavía peor para el expresidente. Y ahora, ¿qué hacemos? Nos enfrentamos a una realidad. La realidad de los duros recuerdos de lo que pasó en los sexenios del PRI y del PAN. Y la realidad de las sentencias que apenas empiezan a salir a la luz. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, comenzamos. ¿Con qué cara vienen acá a hablar de derechos humanos los del PAN, los herederos del narcogobierno de Felipe Calderón? ¿Con qué cara vienen a hablar de derechos humanos los que cometieron los mayores crímenes en este país, los que hundieron a México en un baño de sangre, los jóvenes asesinados de Juárez, que decía Felipe Calderón que eran daños colaterales? ¿Con qué cara vienen a hablar acá cuando tienen a García Luna en la cárcel? Que, por cierto, ahora que están yendo a Estados Unidos, les invito a los panistas que pasen a saludar a García Luna en la cárcel. Recuerden que la amistad se ve en el hospital y en la cárcel y en la bancarrota. No sean miserables ni malos amigos hipócritas. Y por último, lo decimos con toda claridad: dejen de ser sinvergüenzas, dejen de ser caraduras, porque lo que ustedes representan es lo que hundió este país y lo que a muchos jóvenes nos negó vivir una vida en paz. Nunca lo vamos a olvidar, ni perdón ni olvido. Y ahora el PAN ama tanto el crimen organizado que ya tiene a cabeza de vaca en su dirigencia. No se hagan bola de delincuentes y bola de narcos. Eso es lo que son. ¿Es cuánto? Pues sí, son las verdades con las que se encuentra el Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque resulta que la Corte Interamericana determinó que el Estado mexicano fue responsable de la muerte de Ernestina Asensio Rosario. No por gastritis, como dijo Felipe Calderón, sino más bien por violencia sexual, agresiones graves y omisión médica. Esto es lo que hacía el gobierno de Felipe Calderón, lo que hacía el gobierno de Peña Nieto y todos los gobiernos. ¿Para qué? Para ocultar, para taponear las violaciones a los derechos humanos por parte de elementos del ejército mexicano. ¿Para qué? Para poder proteger a la institución. El ejército mexicano obedecía órdenes de quien estaba en el poder. Y así se perpetuaron muchos crímenes, incluido Ayotzinapa. Y ahora, en este gobierno, en el de Claudia Sheinbaum, incluso con el de López Obrador, se ha demostrado que no va a haber tapadera, ni siquiera para el ejército mexicano, para la Marina. Y lo vemos cuando es el gobierno de Claudia Sheinbaum quien acusa al menos a 2 marines vinculados al tema del huachicol fiscal. ¿Ustedes creen que si Felipe Calderón dijo que lo de Ernestina Asensio era una gastritis crónica, ustedes creen que Felipe Calderón se hubiera atrevido a denunciar el huachicol fiscal al interior de la Marina? Por supuesto que no. Ahora, esto no es una opinión política. Estamos hablando de una sentencia internacional obligatoria. Este no fue una excepción, no fue un caso de excepción. Fue un síntoma. Durante el sexenio de Calderón se documentaron más de 120,000 muertes violentas, más de 26,000 personas desaparecidas, casos sistemáticos de ejecuciones extrajudiciales, Tlatlaya, Allende, San Fernando, casos de mujeres indígenas violentadas por las fuerzas del Estado. ¿Y cuál era la narrativa oficial? Daños colaterales, enfrentamientos, gastritis. La diferencia de hoy es clave.
Antes el Estado negaba. Hoy el Estado reconoce, investiga e incluso está condenando. Y aquí viene lo que explica el nerviosismo. Con Ernestina Godoy en la Fiscalía, ya no se están archivando las violaciones graves a derechos humanos. Se van a documentar, se van a judicializar y ahí es donde podrían caer responsabilidades políticas. Por eso Felipe Calderón reaparece nervioso, por eso la derecha grita persecución. No es venganza, es memoria, justicia y verdad. Y eso, para quienes gobernaron con total impunidad, es el verdadero miedo. Imagínense ustedes a estas alturas, todavía estarle dando la razón a Andrés Manuel López Obrador, cuando denunció que se harían las investigaciones y las denuncias correspondientes por este caso nada más, También se presentó el caso de Ernestina Asensio Rosario, mujer indígena de Zongolica, Veracruz, que murió tras ser violentada por militares. Sin embargo, y de manera posterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación y exhumó el cuerpo, llegando a la conclusión de que por las evidencias que encontró, la señora Ernestina había fallecido por, y lo voy a citar textualmente, por las alteraciones tisulares y viscerales consecutivas a anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesenteril. Cierro la cita. En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. El próximo 3 de enero se presentará el informe sobre estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se establecerá que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz reabrirá la investigación con el fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas. Vamos también a presentar una queja a la Consejería de la Judicatura para que se revise el procedimiento y se pueda conocer si la actitud de los jueces se apega a derecho. Eso desde que estaba López Obrador, imagínense. Y hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues sentencia al Estado mexicano cuando Felipe Calderón estaba a cargo de este país. Cuando Felipe Calderón era presidente de México y decía que combatía la violencia, la inseguridad, que era justificable sacar al ejército a las calles sin ninguna legislación. Así minimizó cientos de casos, Así lo hizo Felipe Calderón. Calderón cerró el caso desde Los Pinos, desacreditó peritajes, protegió a militares y eso no fue un error. Fue encubrimiento del Estado. Y ojo con el patrón, porque durante el sexenio de Felipe Calderón hubo más de 120,000 muertos, 26,000 desaparecidos y todo se justificaba como daños colaterales. La diferencia hoy es brutal. En este gobierno se está investigando incluso a elementos de la Marina por huachicol fiscal. Entonces, ese es el PAN que quiere regresar. Ese es el partido que quiere recuperar el poder en este país. El Partido Acción Nacional. Y ahora, bueno, los escándalos continúan. ¿Por qué? Resulta que se dio a conocer que una empresa privada de Pemex que no otorgaba información estaba vendiendo petróleo a Cuba. Petróleo que en realidad no le estaba vendiendo, sino que más bien se lo estaba regalando. La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que poner a este periodista en su lugar, explicarle algunas cosas que evidentemente no entendió y dejar en claro lo que pasa con esos envíos de petróleo de México a Cuba que hoy están generando tanto escándalo en la oposición. ¿Por qué es malo que México le dé petróleo a Cuba en todo caso? Que otros países dan ayuda humanitaria a Cuba. Y si Cuba tiene este bloqueo por parte de Estados Unidos,
pues ¿será esto un acto de rebeldía del gobierno mexicano de estar ayudando a Cuba, no digamos por debajo de la mesa, porque además es público, ¿no? Y esto se dio a conocer de acuerdo a las instancias de Estados Unidos, pues que se le envía dinero, petróleo, a Cuba. Esto fue lo que pasó en la mañanera. Un tiempo le pregunté en torno a este petróleo que México enviaba a Cuba y usted me dijo que había contratos. Nos dimos a la tarea en la unidad de investigación de Mega Noticias a rastrear estos contratos. No los tiene Pemex, no los tiene la Secretaría de Energía, no los tiene la CNR, no los tiene nadie. Los tiene una empresa que se llama Gasolinas Bienestar. Esta empresa fue creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, para exclusivamente venderle petróleo a Cuba. Y de acuerdo con el informe que entregaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fueron alrededor de 6.500 millones en el último trimestre de 2023. No se conoce todavía 2024, estarán por entregarlo en diciembre. Lo que llama la atención es que esta empresa es una empresa SADCB. O sea, es una empresa privada. Una empresa privada que, además, de acuerdo con la información que nos proporcionó Petróleos Mexicanos a través de solicitudes de transparencia, esta empresa no tiene ninguna obligación de informar al pueblo de México sobre estos contratos, porque es una empresa privada. Lo que llama también la atención es que es una empresa privada con capital de Pemex. 99% de las acciones son de Petróleos Mexicanos, el 1% está en otra subsidiaria de Pemex y es administrada por funcionarios de Pemex. La pregunta en concreto es, Presidenta, ¿cómo funciona una empresa privada con dinero público, con funcionarios públicos, pero que es una empresa privada que no está obligada a entregar información de los recursos que obtiene? Esa parte no la entiendo, si me pudiera ayudar. Sí, con todo gusto. Estás equivocado. Pemex tiene filiales, tanto en la ley anterior como en las leyes actuales. De hecho, Pemex se abrieron durante todo el periodo ya de Peña 30 y tantas filiales. Ahora Pemex lo que está haciendo es cerrar algunas filiales que no tienen sentido. Por ejemplo, la producción de fertilizantes se hace a través de una filial de Pemex. Entonces son trabajadores de Pemex, tiene su régimen especial por ser una filial y tiene sus características especiales. Entonces no es algo extraño que haya creado el presidente López Obrador, que esté fuera de la ley o que sea una empresa privada, que son filiales, a ver si se llaman exactamente filiales o cuál es el nombre exacto, no subsidiarias es otra cosa. Pero son empresas que ha tenido Pemex desde hace mucho tiempo y que ahora estamos buscando disminuir. Pero hay algunas que no se pueden quitar porque le ayudan a Pemex y le ayudan al país. Y es que, pues sí, Claudia Sheinbaum se lo dijo de manera directa. Pues estás mintiendo o estás mal informado o sí tienes razón, no sabes de lo que estás hablando. Hay una supuesta empresa creada por Pemex para vender petróleo a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que Pemex tiene varias filiales, tanto en la ley anterior como en las actuales. Ahora, sí, la presidenta Claudia Sheinbaum se aventó los datos duros que se les olvidan curiosamente a muchos de estos periodistas. Datos duros que dicen, entre otras cosas, pues que tan solo con Enrique Peña Nieto se abrieron más de 30 filiales bajo las mismas condiciones que esta nueva filial de Pemex, pero resulta casualmente que con Enrique Peña Nieto pues no hubo ningún problema con las filiales, ¿no? No hubo nada que decir. No hubo nada que reclamar. Y ahora, bueno, ahora se les ocurre de todo. Y espérense, porque por supuesto que vienen los datos duros. Por supuesto que viene mucho más que decir. Así desmintió la presidenta Claudia Sheinbaum a este periodista que acusaba ilegalidades o irregularidades en esta filial de Pemex. Como es el caso de la producción de fertilizantes. En el caso de, no sé si se llama Gasolinas del Bienestar, hay muchas gasolineras en el país que son para comunidades rurales o comunidades indígenas que tienen gasolineras del bienestar, para ayudarles a
que haya distribución de gasolina y de diésel, y también pues les da un ingreso a las comunidades. Esto se creó con el presidente López Obrador, esta filial que ayuda a las comunidades. El contrato de Pemex o de una de las filiales de Pemex con la República de Cuba es algo que se puede dar a conocer y no tiene ningún problema, porque todas estas filiales están obligadas por la ley de transparencia a dar su comunicación. No tengo conocimiento de por qué no se te dio la información, pero se debe dar la información. Y primero, uno son contratos, y la otra también ha habido ayuda humanitaria a la isla de Cuba. También esto hay que reconocerlo. Pero no hay nada que deba ocultarse o algo especial, que se creó una empresa privada que está asociada solamente al envío de combustible a la República de Cuba. Presidenta, si me permite, la respuesta que nos da Petróleos Mexicanos es que, de acuerdo con el principio de máxima publicidad, la empresa filial Gasolinas Bienestar S.A.D.C.B. Así son las filiales, tienen esa terminación. Ajá. Es lo que no entiendo, ¿por qué sea sociedad anónima? Pues puede venir privado. Pemex y la Secretaría de Energía para explicar cómo funcionan todas las filiales de Pemex, pero no es algo, esto es muy importante porque sí quiero que quede claro, no es que haya habido una empresa particular que se haya creado con este motivo. Y es que, fíjense bien, la derecha, para sorpresa de nadie, volvió a mentir. Dijeron que México regala petróleo a Cuba en lo oscurito. Esa es la mentira número 1. Pemex tiene filiales desde antes que existiera la 4T. No las creó López Obrador ni Claudia Sheinbaum, las crearon nada más y nada menos que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Más de 30 filiales y nadie dijo nada. Y hoy les escandaliza una sola. Ahora, la empresa señalada no es una empresa privada. Tiene 99% de capital público, funcionarios públicos y responde a Pemex. Incluso, hay que decirlo, está dentro de las leyes mexicanas. Punto. Mentira número 2. No hay contratos, dicen. Estados Unidos reconoce oficialmente los envíos de petróleo. No son clandestinos, no son ilegales y no violan ninguna ley internacional. Ahora, vamos a lo que les arde. Cuba tiene un bloqueo criminal desde hace más de 60 años. Más de 180 países votan cada año en la ONU para levantar ese bloqueo. ¿Y quién se opone? Estados Unidos y sus voceros en México. Ahora, datos curiosos que no sabían seguramente. España ayuda a Cuba. Y no, nadie dice que sea una dictadura, ¿verdad que no? Canadá ayuda a Cuba. Y nadie dice que Canadá quiera copiar o financiar el narcorrégimen cubano, ¿verdad que no? China ayuda a Cuba. Y nadie en México de la oposición reclama esa ayuda de China. Pero cuando México lo hace, gritan dictadura. No les molesta el petróleo. Les molesta que México no pida permiso. Y otra vez la presidenta los puso en su lugar, con la ley, con datos y dejándolos como siempre en evidencia. Y es que pareciera ser que esto ya se convirtió pues en una costumbre. Van a ponerle preguntas incómodas a Claudia Sheinbaum, buscando ponerla en problemas o en entredicho, y se topan con la realidad. Porque sí, ahora resulta que descubrieron el hilo negro. Este periodista quiso vender la idea de que Pemex habría creado una empresa privada para regalarle nuestro petróleo a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum lo desmintió en su cara. Porque en Pemex siempre ha habido filiales. Fox, Calderón, Peña Nieto, todos tuvieron filiales con Pemex. Ahora, fíjense bien, porque las llamadas gasolineras del bienestar no fueron creadas para enviarle el petróleo a Cuba. Existen para comunidades rurales e indígenas, y queda clarísimo que haya personajes de la oposición o incluso periodistas de este tipo que no se hayan enterado o que no sepan de qué se tratan las gasolineras del bienestar, porque no es gente que salga ni a las comunidades rurales ni a los pueblos indígenas. Ahí miren, desde su escritorio lo hacen todo. ¿Qué hacen estas gasolineras? Distribuyen gasolina y diésel donde las empresas privadas no quieren ir, porque no es negocio.
y que ocasionan, generan ingresos para esas comunidades. Ahora, la filial de Pemex no es privada, tiene capital 100% público y sí, está obligada por ley a la transparencia. Los contratos, ya dijo Claudia Sheinbaum, se pueden dar a conocer e incluso tendrá que ir personal de Pemex directamente a la mañanera a aclarar esta situación. ¿Que no se puede negar? Sí, hay contratos con Cuba. Sí, ha habido ayuda humanitaria pública e ilegal. Nada está oculto, nada está fuera de la ley. Lo que molesta no es Cuba. Lo que molesta es que México no pida permiso y no se agache y tiemble de miedo ante a ver qué va a decir Estados Unidos. Otra vez, con datos y sin gritar. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro, que no hay ilegalidades. Lo único que hay en México es soberanía. ¿A quién le ofende la entrega del petróleo mexicano a Cuba? ¿A quién le ofende esto realmente? Bueno, le ofende a los mismos de siempre que están buscando de manera desesperada la intervención extranjera en nuestro país. Y mientras tanto, en México vuelven a estallar los bloqueos. La Secretaría de Agricultura ya pidió de manera oficial que por favor no se bloqueen las carreteras. Informó incluso la Secretaría de Agricultura que 2.8 millones de productores ya recibieron apoyos. Está reiterando el diálogo abierto y el llamado a no afectar a terceros en temporada decembrina. Y es que resulta que transportistas y productores del campo reconocieron avances en las negociaciones con el gobierno, sin embargo, quieren más. Advirtieron que habrá manifestaciones en algunas carreteras del país para tener una capacidad de reacción rápida en caso de que el diálogo no resulte. O sea, un chantaje abiertamente. Ellos reconocen el diálogo, la plática con el gobierno, pero están listos por si no cede el gobierno al 100%, ¿no? Heraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano en la línea. ¿Cómo está, Heraclio? Gracias y buenos días. Buenos días, Susana. Buenos días a todo su auditorio. Qué amable. Quedamos de hablar, arrancando la semana, para ver si habían avanzado en estas mesas de trabajo, de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación y Agricultura respecto a los compromisos que, tuvieron con ustedes después de los megabloqueos de los primeros días de noviembre. Heraclio, ¿algún avance? Pues mire, el día de ayer estuvimos trabajando en una mesa técnica, más bien ahí. Y por lo pronto la gente del gobierno está de acuerdo en el modelo de acopio de alimentos para fortalecer, para crear la reserva. No saben, no tienen idea hasta dónde pueden llegar económicamente. Ajá. Pero que al día de ayer quedamos en que ellos hacían una corrida financiera para ver hasta dónde pueden llegar. Bien. Y nosotros haríamos otra corrida por nuestro lado para ver cuánto nosotros podemos avanzar. Bien. O sea, cuánto podemos pignorar entre todos. Perfecto. Entonces, a ver, esta que era una de las... Sí, dígame. Sí, buscar también la participación de algunos gobiernos de los estados, sobre todo en el tema del frijol. Buscar la... Fíjense, hay algo que casi nadie está diciendo sobre los bloqueos carreteros. Y ahí te van los datos duros. Más del 85% de los productores del país no participan ni en bloqueos ni en protestas. La mayoría sigue trabajando, sembrando y produciendo. Ahora, los bloqueos pareciera ser que no los está decidiendo el campo, sino más bien un puñado de dirigentes que ya no representan a nadie, pero sí saben presionar con pérdidas económicas. ¿Cuál es el impacto real? Fíjense, cada día de bloqueo en una autopista federal puede generar pérdidas superiores a los 1.500 millones de pesos en logística, alimentos, exportaciones y turismo. Eso no golpea al gobierno, golpea a trabajadores, a comerciantes y a familias. Ahora, cuando hay diálogo y aún así se amenaza con cerrar carreteras, ya no estamos hablando de una protesta social. Estamos hablando de intermediarios que viven del conflicto, no de la solución. Fíjense, antes el Estado cedía por miedo. Hoy el Estado abrió mesas de diálogo. Pero eso sí,
Desafortunadamente para muchos tenemos un gobierno que no se arrodilla ante la presión. Y ojo, porque defender al campo no es permitir que unos cuantos secuestren al país. Eso curiosamente es exactamente lo que siempre hizo el viejo régimen. ¿Y ahora qué dicen? Bueno, pues ahora los campesinos y transportistas tienen sus propias demandas. Esto es lo que ellos dicen. Por favor, si son tan amables, ahí en producción. A ver, es que se me está yendo, se me está cortando Heraclio Rodríguez, nada más para que nos diga, bueno, están avanzando, qué bueno. Una de las preocupaciones principales, entre otras, pero una de las principales es la creación de esta reserva alimentaria. Dice Heraclio que ya están revisando, que van a hacer una corrida financiera para ver cuánto cuesta, cómo lo pueden implementar también en otros estados de la República. Y bueno, pues ha sido productiva la reunión de ayer, según nos dice Heraclio. Lo mismo opinas, David Esteves, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas. Buenos días, David. Muy buenos días, Susana. Hoy quedamos de ir a Gobernación para ver el tema del transporte y es muy posible que mañana tengamos nuestra reunión nosotros con la gente involucrada en lo que hemos solicitado para nuestros compañeros en el país. Bien, entonces la reunión respecto a los puntos que ustedes exigían en el tema del transporte es hoy. No, hoy vamos a ir a Gobernación para ver, aceptar las bases para el día de mañana, así como lo teníamos previsto desde la semana pasada, de que, hubo ahí algunos cambios de Gobernación con sus secretarios. Sin embargo, hoy quedamos de ir a Gobernación para ver nuestro tema y muy posiblemente mañana tengamos nuestra reunión para los puntos que siguen. Oiga, el domingo seguramente, probablemente usted vio, David, la conferencia del Gabinete de Seguridad, en donde pues se habla que pues ya hay muchos resultados en el tema, en la estrategia contra la inseguridad en las carreteras, en las autopistas, que hay muchas personas detenidas, que ya hay pocas denuncias. ¿Qué opina de esta numeralia o de estos resultados que dieron a conocer el domingo las autoridades? Pues lo que opino que tenemos que revisar con qué fuerzas policíacas están haciendo sus alianzas, porque tenemos que ver, ¿no? Nosotros estamos viendo la situación esta de las extorsiones que hacen los policías estatales y demás. Yo creo que se deben de sumar todas las fuerzas policíacas siempre y cuando, en cuanto a carretera, estén muy vigilados por Guardia Nacional, que ellos son los responsables, ¿no? No hay mucha confianza en ellos, pero bueno, ellos son los responsables de la seguridad en carretera. Entonces, el jueves hablamos, ¿le parece, David? A ver cómo les fue en la reunión del miércoles. Claro, bueno. Por supuesto, y también... Bueno, miren, públicamente se hablan de condiciones del transporte. Sus demandas de fondo se suelen concentrar en seguridad en carreteras. ¿Por qué? Porque México registra más de 12,000 robos al transporte de carga al año. El 80% ocurre principalmente en 5 estados: el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán. Eso sí es un problema estructural que viene heredado desde hace muchos años. ¿Cuáles son los costos operativos? El diésel representa hasta el 40% del costo de operación. En gobiernos anteriores no había estímulos constantes. Y hoy existe un estímulo fiscal, pero no elimina por completo el impacto. Ahora, hay quejas por abusos de autoridades locales y municipales. Este punto no solamente depende del gobierno federal. Y ahí te van los datos duros. La mayoría de esos puntos ya están en mesas de trabajo desde hace meses. Por eso bloquear carreteras pues no tendría que ser el primer recurso. Se supone que ese es el último recurso, o bien, el político. Ahora, en el caso del campo hay que separar las cosas, ¿no? Hay demandas legítimas como precios de garantía, acceso a fertilizantes, infraestructura de riego, apoyos directos sin intermediarios. Y luego están las presiones artificiales. Aquí estamos hablando de grupos que perdieron el control de los padrones, dirigentes que ya no administran los apoyos y organizaciones que vivían de gestionar los recursos, ¿no? ¿Cuáles son los datos duros que no te dicen? Más de 2.8 millones de productores ya recibieron apoyos directos. Nunca antes el dinero llegaba sin pasar antes por los líderes. Y esto explica por qué algunos prefieren el bloqueo antes que el diálogo.
Cuando un dirigente dice, si no resulta el diálogo, reaccionamos rápido, cerramos todo, eso ya no es protesta, es una amenaza logística. Y aquí está la diferencia con el pasado, aunque no les guste. Antes, el bloqueo forzaba cheques, el gobierno cedía, el dinero se perdía con los intermediarios. Hoy que tenemos diálogo, padrones, apoyos directos y se pide no afectar a los terceros. No todo bloqueo es lucha social, ¿eh? No toda demanda es justa y no todo dirigente habla por las bases. El verdadero cambio es este. Un gobierno que tiene que escuchar, pero que ya no negocia con un país secuestrado y que no se rinde ante las amenazas. ¿O ustedes qué dicen? ¿Debería Claudia Sheinbaum ceder ante las amenazas? Dice por acá Cairo Lex, solo duró 2 horas el bloqueo. Sí, claro, pero las amenazas eran claras. Las amenazas eran directas. O nos hacen caso, o atienden lo que estamos pidiendo, o se llamaban. O cerramos carreteras y bloqueamos aquí, bloqueamos allá, hacemos un desorden. Las amenazas y las advertencias fueron clarísimas. Y parece ser que continúan ahorita y van a continuar. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de las bases del campo, sino que estamos hablando de privilegios, que son los que se pierden y bueno, se toparon con un gobierno que sí está dispuesto a negociar, pero no a dejarse chantajear. Y luego viene el nuevo chiste, el chiste del día que bueno, lo repiten tanto que ya francamente cada vez da menos risa. Resulta que dice Carlos Loret de Mola que el dólar bajó no por una economía fuerte, sino por un dólar débil. El problema ¿cuál es? Que llevan 7 años repitiendo el mismo argumento. O sea, si baja es culpa del dólar, pero si sube es culpa del narcogobierno de Claudia Sheinbaum o de López Obrador, de las malas políticas de la 4T. Hoy el dólar está en 17.94. La realidad les arruina el discurso y los deja en ridículo, y aún así lo siguen repitiendo. Esto fue lo que dijo Loret de Mola para justificar el cambio del día de hoy y para tratar de maquillar la realidad de nuestro país y pues quitarle mérito, ¿no?, a las políticas de la Cuarta Transformación y a lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Le tengo una buena noticia y una mala. Ahí le va la buena. De acuerdo con el Banco de México, al cierre del día de hoy, el tipo de cambio, el dólar bajó hasta 18 pesos con 3 centavos. Este tipo de cambio no lo veíamos desde julio de 2024. Son cotizaciones previas incluso a que Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos. Fíjese nada más este dato. Cuando se anunció la victoria electoral de Trump, el dólar alcanzó los 30 pesos mexicanos. No está tan bajo como antes de que ganara las elecciones la presidenta Sheinbaum. Antes de que ganara Claudia Sheinbaum estaba en 16.50, pero como se veía venir todo lo de la reforma judicial y los abusos arbitrarios, bueno, pues los mercados reaccionaron. Pero no es poca cosa que después de haber estado en más de 20, el dólar ahorita esté en 18 pesos. La mala noticia es que esto no se debe a que la economía de México esté bien, o haya una gran inversión, o tengamos un gran crecimiento económico. No, nada de eso está pasando. En realidad, no es que el peso mexicano esté fuerte, es que el dólar está muy débil. Se está debilitando a nivel mundial y eso significa que el dólar ya no es tan atractivo para los inversionistas. Y la segunda cosa es que México está pagando altísimas tasas de interés. Entonces muchas veces los inversionistas meten su dinero en México un ratito, a corto plazo, consiguen ganancias y ya saben. Lo malo es que así como el dólar se fue para abajo, pues puede irse para arriba, tan pronto Estados Unidos cambie su política monetaria. Pues sí, las condiciones podrían cambiar, eso es cierto, pero también es cierto que fue Loret de Mola quien en su momento dijo, cuando ganó López Obrador, compren dólares. Para 2030 o no sé, 2025, no sé qué fecha dijo Loret de Mola, el dólar iba a estar en 35 pesos. Y ahora resulta que como nunca llegó el dólar a 35 pesos, pues se tienen que inventar todo un discurso, toda una nota, para decir, no, esto no es gracias al gobierno de Claudia Sheinbaum, crecimiento, políticas públicas, no. Esto es por culpa de Donald Trump, que está debilitando el dólar, ¿sí? Vamos a poner las cosas en orden, porque este es el chiste más viejo de la oposición.
Cuando el dólar sube es culpa del narcogobierno, de la 4T, del caos, de la dictadura. Pero si el dólar baja, no es mérito de México, no. Es porque el dólar está débil. Llevan 7 años repitiendo exactamente lo mismo y ahí te van los datos duros. El dólar hoy está por debajo de los 18 pesos, niveles que no se veían desde antes de la elección presidencial. Y no fue un día, han sido semanas de estabilidad. Ahora, si esto fuera solamente un dólar débil, todas las monedas emergentes estarían igual, pero resulta que no. Ese es el dato que no te dice Carlos Loret de Mola. El peso mexicano es la moneda más apreciada frente al dólar en toda América Latina. Le está ganando al real brasileño, al peso chileno y al colombiano. México cerró 2025 con un récord de inversión extranjera directa, arriba de 45,000 millones de dólares, según datos preliminares. Eso no entra a países inestables, entra en economías que son confiables. Ahora, las tasas altas no son un problema, son en realidad un ancla de estabilidad. Y aún así, la inflación está controlada y a la baja, algo que no lograron los gobiernos del PRI y del PAN. Entonces no estamos hablando simplemente de un dólar débil. Estamos hablando, aunque no lo quieran reconocer, de un peso fuerte. Estamos hablando de estabilidad. Estamos hablando de confianza. Por eso el discurso de Loret de Mola ya no da risa. Empieza a dar lástima porque la realidad ya lo alcanzó y bueno, se ha tenido que inventar tremendos guiones en los que ya nadie confía. Porque sí, la próxima vez que escuchemos noticias o alguien diciendo que ya se cayó la moneda mexicana, que ya llegó a 20 pesos por dólar, bueno, le vamos a decir a Loret de Mola pues su mismo discurso, ¿no? Le vamos a decir, no, es que fue porque el dólar se fortaleció, no por culpa de Claudia Sheinbaum. ¿O qué justificación van a aceptar en ese momento? ¿Qué justificación van a querer para ese punto? ¿Qué se van a inventar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué viene ahora? Falta que nos saquen el montaje para defender a Felipe Calderón después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y luego aparece en escena nada más y nada menos que Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego pues ya le pegó el espíritu navideño, dice que ya no hay que pelear por política, al menos lo que queda de diciembre. Propone una carnita asada, pero en su discurso, así como queriendo hacer un chistecín, termina otra vez denostando, insultando y sacando su lado clasista y racista. Dice Ricardo Salinas Pliego en lo que parece ser es una analogía. Los que apoyan al PAN traen la carne. Los del PRI ponen el carbón y la salsa. Dice, los de los Calderón ponen el chupe. Los pejistas nos cuentan fábulas. Los de MC ponen la música. Y luego dice, los chairos con que se laven las manos, coman con cubiertos y no se roben nada de la casa es suficiente. Yo que sí trabajo, pago todo. Pues paga todo menos los impuestos, ¿no? Y si en la lista de los chairos tuviéramos que agregar a Carlos Slim, pues quedaría en ridículo Ricardo Salinas Pliego, porque hoy hay un consejo empresarial que trabaja de la mano del gobierno de Claudia Sheinbaum. Se reúnen los empresarios más poderosos del país y en esa mesa no está sentado Ricardo Salinas Pliego. Se quiere hacer el chistosito, pero en lugar de conseguir empatizar con la gente, termina volviendo a sacar su lado más clasista y racista. Ricardo Salinas Pliego y sus empresas, hay que recordarlo, viven de la gente que menos tiene, que necesita pagar sus cosas en abonos. Y ahora viene él mismo a denostar a esa gente que ha hecho millonario su negocio. Claro, eso sin considerar y sin tomar en cuenta que Ricardo Salinas Pliego pues es el empresario que es, gracias al amiguismo, al compadrazgo y a todas estas cosas de las que ha sacado ventaja, no por su inteligencia como gran empresario. Porque si no, Salinas Pliego no estaría lloriqueando o incluso planteándose la posibilidad de contender por la presidencia de la República. Ahora, Ricardo Salinas Pliego intenta disfrazar de broma navideña lo que siempre ha sido su verdadero rostro.
el clasismo, el desprecio y el cinismo. Pero vámonos a los hechos, no a los chistes. Y ahí te van los datos duros. Ricardo Salinas Pliego no está en el Consejo Empresarial que hoy dialoga directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quiénes están? Está Slim, Bailleres, Larrea, empresarios que sí invierten, que sí generan empleos y sobre todo que sí pagan impuestos. Ahora, Grupo Salinas arrastra litigios fiscales por más de 60,000 millones de pesos. Esa no es una opinión, son expedientes abiertos en tribunales. Mientras él presume que paga todo, México rompió récord en inversión extranjera en 2025 sin Grupo Salinas como protagonista, porque resulta que el crecimiento ocurre cuando Ricardo Salinas Pliego está sentadito afuera de la mesa. Hoy el empresario que realmente invierte, el empresariado fuerte de México, no le está apostando al insulto, le apuesta a la estabilidad, a la infraestructura y al mercado interno. Por eso dialogan con Claudia Sheinbaum y por eso Salinas Pliego se quedó aislado. Y no es que nadie lo esté excluyendo, es que ya no es relevante para el proyecto económico del país. Por eso grita, insulta, se burla. Porque cuando el poder económico ya no te necesita, pues lo único que te queda es el berrinche. Y en esta mesa, Ricardo, pues parece ser que nadie lo está esperando. Parece ser que se va a quedar sentado solito, si acaso, ahí con un Alito Moreno, yo creo que ¿qué será? Un Carlos Alarraqui que lo quiera acompañar, porque de ahí en fuera, ni los compadres empresarios se quieren hoy relacionar o codear con él. ¿Y qué proyecto político representa ahora la derecha mexicana? Un proyecto político ni siquiera de derecha, un proyecto político de ultraderecha. Y están tratando de buscar declaraciones por parte de la presidenta que confronte al gobierno de México con las derechas que hoy están empezando a gobernar en América y sobre todo en América Latina. Bueno, pues quisieron poner a Claudia Sheinbaum en entredicho, le quisieron poner un 4 a la presidenta de México al darle comparaciones sobre lo que pasa con María Corina y su premio Nobel y la acusación de un golpe de Estado que podría llegar en otro país de América Latina. Bueno, Claudia Sheinbaum le volvió a dar a este reportero un izquierdazo. Escuchemos lo que pasó. En torno a María Corina, pero quiero mencionarla porque María Corina es una política de derecha que no reconoce las elecciones en su país. Se opuso al presidente Maduro y no reconoció esas elecciones, pero Xiomara Castro es una política de la izquierda, así se autodenomina, y tampoco reconoce las elecciones en su país. Conocer su opinión al respecto sobre estas dos políticas, los extremos de la izquierda y la derecha, que no son democráticos parece ser, como usted acaba de mencionar. Es distinto, porque hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera. Y nosotros, por convicción y por constitución, estamos en contra del intervencionismo y el injerencismo. Estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos. Estamos a favor de la democracia, que se elija lo que el pueblo decida, y estamos en contra de la injerencia y la intervención extranjera. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, más allá del régimen que haya en cada país. No estamos de acuerdo. Tiene que ser el pueblo quien decida. ¿Y qué opinión le merece? Y siempre la vía pacífica, siempre. Se puede solicitar apoyo internacional para poder desarrollar frente a un conflicto interno una solución pacífica, que también lo dice la Constitución. Pero el injerencismo nosotros no estamos de acuerdo. Y es que para nadie es una sorpresa que la derecha mexicana pues ya trae lo que viene siendo una agenda importada. ¿Por qué? Pues porque la agenda nacional no les funciona. Porque a nivel nacional ya fracasaron y no consiguieron convencer a nadie. Bueno, pues ahora su proyecto es importado. Las figuras que hoy impulsa la oposición mexicana coinciden con la derecha, con la ultraderecha internacional, ¿sí? Estamos hablando de Trump, de Vox, de Kast, de Milei.
no es coincidencia. Comparten discurso, financiamiento y narrativa. Ahora, María Corina Machado no solamente desconoce elecciones, sino que ha pedido abiertamente, imagínense, sanciones contra su propio pueblo, además, por supuesto, de la intervención extranjera. Esto está documentado en declaraciones públicas ante el Congreso de Estados Unidos y foros internacionales. Ni siquiera es algo local, es algo que se sabe a nivel internacional. Ahora, la Constitución mexicana, en el artículo 89, prohíbe explícitamente el intervencionismo. No es ideología, es política exterior de Estado desde hace muchas décadas. Ningún gobierno progresista en América Latina ha llamado a una intervención extranjera. Y quien lo hace rompe el consenso democrático básico: resolver los conflictos sin tropas extranjeras desde el interior. Por eso Claudia Sheinbaum, no cayó en la trampa. No comparó a la izquierda con la derecha. Puso la línea exactamente donde va: o soberanía o sumisión. Y ahí es donde está el verdadero proyecto de la derecha mexicana. No alternancia, no democracia, sino más bien estamos hablando de un alineamiento automático con potencias extranjeras. Y eso no es oposición, eso es renunciar al país. Por eso, cuando los confrontan con la Constitución, pues se quedan sin discurso, porque entonces ahí sí, pues ni cómo defenderse, ¿no? Porque entonces ahí sí queda evidenciado que están convirtiéndose en unos traidores a la patria, aunque no les gusta que les digan así. Es un delito, en México cuando menos, ¿no? Tienes razón, Ángel. Es un delito en México pedir intervención extranjera. Que no lo sepan estos periodistas, es otra cosa muy distinta, ¿no? Ahora, vamos a seguir con los patos. Vamos a seguir con los datos duros. Fíjense nada más. Esta es María Corina Machado ante la pregunta expresa, ante la pregunta explícita de que cómo es posible que ella haya recibido el Premio Nobel de la Paz y aún así pida intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Porque es que hay que preguntarnos, ¿qué implica la intervención militar de Estados Unidos en cualquier país? Es decir, ¿estamos hablando de que nada más llegan los soldados y se llevan al presidente a la cárcel? No, estamos hablando de que se desataría la violencia en el país, sin miramientos, de si tú eres un ciudadano de izquierda o de derecha. No, ¿qué es lo que pasaría? ¿O qué es lo que pasa, según los datos y la historia, cuando el ejército estadounidense interviene en otros países para poner orden, así entre comillas? Porque eso es lo que pide María Corina. How do you square military action with receiving a peace prize? Are we at the point it's necessary? What we're fighting for is precisely freedom in order to have democracy, and democracy in order to have peace. And in order to maintain freedom and to achieve freedom, you do need strength. The contrary would be the peace of the dead, in which you have a country under absolute, oppression and simply given in. And that's not the case. It's absolutely absurd that you see a regime, a criminal regime like Maduro, that gets support from Russia or from Iran, and then as a benefit to enough people not to ask support from democratic countries and democratic leaders. That's absolute absurd. We do not have arms. We have our will. We have the power of organization and the power of love, which at the end, I have to say that peace is ultimately an act of love. Ahora, hay quienes dicen, pues es que ¿qué tiene de malo, no? Que Estados Unidos le eche una ayudadita a Venezuela, que termine con esa dictadura. Hay quien puede decir eso, ¿no? Pero es que no se puede hablar tan a la ligera, ¿no? Tenemos que conocer, aunque sea tantito de historia, entender el contexto. Porque cuando alguien pide intervención militar de Estados Unidos, no está pidiendo orden, está pidiendo guerra. Y ahí te van los datos duros. Irak 2003, una invasión que dejó más de 460,000 civiles muertos, según Brown University.
El país nunca se estabilizó. Nació el ISIS, además, como una consecuencia directa. Estamos hablando de civiles, no de que sacaron al presidente, diputados, senadores. No. Congresistas, no. Civiles. Afganistán, del 2001 al 2021. 20 años de intervención. Como resultado quedaron 241,000 muertos, incluidos 70,000 civiles. Estados Unidos se fue. ¿Y luego qué pasó? El país quedó peor que antes. En Libia, en 2011, la OTAN intervino para proteger civiles. ¿Cuál fue el resultado? Estado fallido, milicias armadas, trata de personas y una guerra permanente. Hablemos de América Latina. Guatemala, 1954. Chile, 1973. Panamá, 1989. En todos los casos, golpes de Estado, miles de muertos y dictaduras. Nunca es tan fácil como llegan, arrestan al presidente y se van. No, porque me imagino que hay quien sí lo está pensando. Por eso dicen, ¿qué tiene de malo que le den el Premio Nobel de la Paz? Nomás porque pide ayudadita del ejército estadounidense. No. Es que el ejército estadounidense no va a llegar a arrestar al presidente y se va a ir. Siempre trae consigo bombardeos, desplazados, colapso institucional y violencia sin control. Por eso es gravísimo que María Corina Machado pida e insista incluso con esta intervención militar. Por eso es incompatible con cualquier noción real de la paz. Quien llama a tropas extranjeras no busca democracia, busca poder a costa de su propio pueblo, y eso no es premio Nobel. Eso es irresponsabilidad histórica. Por eso incluso en el evento donde le iban a dar el Nobel a María Corina, pues hubo por ahí varias manifestaciones. Hubo por ahí gente que tenía descontento. Pues es gente que sí leyó, que sí se informó, que sí se enteró, y no nomás que se dejan llevar por esta idea fantasiosa de cosas que les dicen otros para manipularlos y engañarlos, ¿no? ¿En qué terminará todo esto? No lo sé. Dice, ¿no dices de la sentencia Calderón? Ya dije, Jairo. Pues si con eso empezamos el video, con la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al sexenio de Felipe Calderón, al Estado mexicano, por este caso gravísimo, que fue acusado, bueno, ¿qué les digo? Desde el gobierno de López Obrador, incluso desde antes. La Corte Interamericana, para quienes vienen llegando, ahí les va la información. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró y determinó que el Estado mexicano fue responsable por el abuso sexual y lesiones graves sufridas en 2007 a Ernestina Asensio Rosario, una indígena náhuatl de 73 años. Y Felipe Calderón, ¿qué hizo en su momento? Encubrir las agresiones del ejército, diciendo que la señora había muerto de una gastritis severa, así como dijo que las muertes de los mexicanos eran daños colaterales, así como Felipe Calderón dijo que no sabía nada de Genaro García Luna. Bueno, así dijo que la señora Rosario, Ernestina Asensio Rosario, había muerto por una gastritis severa, y hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó y sentenció la responsabilidad del Estado mexicano, cuando Felipe Calderón era presidente, de este caso atroz. Y todos los que faltan, todos los que quedan todavía pendientes. No quieren que hablemos del pasado, pero miren de lo que nos vamos dando cuenta todavía a estas alturas. ¿Cuántos años pasaron ya del gobierno de Felipe Calderón? ¿Qué más quisiera yo que ya no estar hablando de eso? ¿Qué más quisiera yo que, miren, darle vuelta a la página y decir, ya miren, ya están en la cárcel todos los que tienen, ya se resolvió lo que se tenía que resolver? Pero no. Todavía a estas alturas nos traen otra vez a la memoria cómo criminalizaron a los jóvenes, cómo vendieron el país a los grupos criminales, cómo dejaron que Estados Unidos les regalara las armas a los delincuentes, permitieron la intervención extranjera. Nada funcionó. Nada de lo que ahora dicen podría arreglar al país funcionó.
Y todavía traen a Felipe Calderón como si fuera un líder moral, imagínense. Pero bueno. Hablando de líderes morales, entre comillas, sí, entre comillas lo digo con todas sus letras. Llega otra vez el movimiento político de Adán Augusto, quien ya se ha convertido prácticamente en una piedra en el zapato para Morena. Ahora, ¿saben qué pasó? Bueno, pues resulta que Morena sigue creciendo en el Senado. Adán Augusto logró el fichaje del senador sin partido Eric Iván Jaimes. Se va a integrar a los morenistas en la comisión permanente. Es el suplente de Beltrones y decidió chapulinear a Morena. Sí, Adán Augusto sigue cerrando alianzas y es que hay que recordar que vienen nuevas reformas. ¿Por qué está haciendo esto Adán Augusto? Bueno, vienen nuevas reformas, entre ellas la reforma electoral. Una reforma electoral que no estaría siendo apoyada probablemente por el PT y el Partido Verde. Entonces la bancada de Morena se tiene que reforzar. ¿Y ahora qué hace? Bueno, el suplente de Beltrones estaría chapulineando a la bancada de Morena, Eric Iván Jiménez. Se integrará a la comisión permanente. Adán Augusto le otorgó este lugar al senador sin partido, pero pues que en realidad es más priista que nada, ¿no? Se dio a conocer ya la información, vean, aquí está. Aquí está toda la información. Adán Augusto otorgó un lugar dentro de la comisión permanente a Eric Iván Jaimes Archundia. En este contexto hubo voces que aseguraron que se estaba sumando al partido. Ahí está, miren, es el suplente de Beltrones. Arribó al Senado bajo las siglas del PRI como suplente de Manlio Fabio Beltrones, quien solicitó licencia indefinida el pasado 23 de julio. O sea, Beltrones no está. Pero su suplente, pues ya miren, ya dio la vuelta y ya se fue con Morena. Sin embargo, el conflicto interno entre Beltrones, hay que recordarlo, y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, provocó que Alito expulsara a Jaimes de la bancada tricolor incluso antes de que tomara protesta oficialmente. Ahora, dentro de la lista de los 18 senadores que conforman la comisión permanente, Jaimes Archundia destaca como suplente de la senadora Verónica Camino Farjat, por lo que se especuló que el expriista se estaría integrando a la bancada de Morena. O sea, ya no funge como suplente de Manlio Fabio Beltrones, sino que ahí cambia un poquito el mapa político. Al respecto, Camino Farjat explicó los motivos del movimiento y rechazó que su colega se haya integrado formalmente a la bancada oficialista, que se estaba sacando del contexto, pues, que no se ha pasado a Morena, que tampoco es parte de la bancada y que no existe ninguna comunicación oficial, dijo la senadora de Yucatán. Recordó que en legislaturas pasadas se presentaron conflictos similares cuando se asignaron espacios dentro de la comisión permanente a senadores sin partido, por lo que ahora se optó por cederle un lugar correspondiente a Morena para evitar controversias. Eso no quiere decir, dijo, que se haya sumado a la bancada o al partido, y es que pues al ser un senador sin partido, en teoría no tiene como representación en estas comisiones, y Morena de buena ondita, pues le habría dicho como, bueno, no te preocupes, no pasa nada, pásale, ponte cómodo, toma asiento aquí. Aquí no hay ningún romanticismo político, ¿eh? Estamos hablando de aritmética legislativa. En la comisión permanente se requieren mayorías simples para poder avanzar en agenda. Pero las reformas constitucionales que vienen en camino, como la reforma electoral, necesitan 2/3 partes del Congreso cuando regresan a periodo ordinario. Morena y aliados no tienen garantizados esos números sin fisuras. ¿Por qué? Porque el Partido Verde y el Partido del Trabajo ya han demostrado que van negociando voto por voto, como ocurrió con seguridad y con temas fiscales y con otros temas, ¿no? Ahora, en el Senado, un solo escaño podría definir el ritmo de los dictámenes, presidencias de comisión y control de la permanente. Por eso cada senador cuenta, aunque vengan sin partido. Ahora, también hay que decirlo, ¿no? El chapulineo no lo inventó Morena. Entre el 2000 y 2018, más del 35% de los senadores cambiaron de bancada mínimo una vez, según datos del INE y del propio Senado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Morena está blindando sus números, no liderazgos morales. Y Adán Augusto está operando. Y el PRI, pues pierde lo único que les quedaba, ¿no?
control de sus cuadros. Aquí no hay ninguna traición ideológica. El PRI está desfondado, la oposición fracturada y una mayoría que sí se está reacomodando antes de la reforma electoral. Ahora, la pregunta aquí ya no es si chapulinean o no. La pregunta es, ¿por qué la oposición ya no puede retener a nadie? Ahí está el verdadero problema. Y con la llegada de la reforma electoral el próximo año, el escenario se va a poner peor todavía. Dice, después no se estén quejando por seguir aceptando prianistas. Pues sí. ¿Para qué les digo que no? Sí. Siguen incorporando a las filas este chapulineo que también debería entrar en la reforma electoral, pero vamos a ver en qué termina todo esto. Por lo pronto, el senador, el suplente de Beltrones, no se integra a la bancada de Morena, simplemente le estarían cediendo una posición en la comisión porque es un legislador independiente, no tiene partido, y por lo tanto no tendrían lugar los legisladores sin partido, y pues ahora, gracias a la buena ondita de Adán Augusto y de Morena, pues sí lo tiene. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver en qué termina todo esto. Noticiosos, déjenme sus opiniones, díganme qué piensan, qué va a pasar, qué creen ustedes que va a ocurrir. Y suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas. Yo soy Yasira Handal y te espero en un ratito con más información, porque sí, yo regreso más al ratito. Bye bye.